Bienvenidos al podcast. Hoy vamos a debatir una pregunta muy importante dentro del derecho internacional. Y básicamente esa pregunta propone, ¿la doctrina Roldós fue una propuesta idealista sin un impacto real o una contribución latinoamericana que todavía tiene cierto valor actualmente? La doctrina Roldós surgió durante el gobierno de Jaime Roldós Aguilera en los años 80. Su idea principal era que las violaciones de derechos humanos no debían considerarse únicamente asuntos internos de cada estado. Más bien, este debate también sigue siendo relevante porque enfrenta dos principios fundamentales, ¿no es cierto? Primero, la soberanía estatal y también la protección internacional de los derechos humanos. Así que a continuación vamos a escuchar dos diferentes posturas sobre el tema. Ok, entonces vamos a empezar con la postura crítica. Desde una postura crítica, la doctrina Roldós fue más bien una propuesta ética importante, pero demasiado idealista, para aplicarse efectivamente en el sistema internacional. ¿Esto qué quiere decir? El principal problema es que en las relaciones internacionales, históricamente se han basado en el principio de soberanía estatal. Desde la Paz de Westfalia, los estados defienden el derecho a resolver sus asuntos internos sin una intervención externa. Entonces, existen autores del realismo clásico como Hans Borntau que sostienen que los estados actúan principalmente según intereses de poder, seguridad y supervivencia, y no más bien por principios morales. Entonces, por eso podemos decir que esta idea era una idea muy difícil de implementar en la práctica. Además, durante la Guerra Fría, las grandes potencias priorizaban intereses estratégicos antes que principios éticos. Entonces, aunque existían denuncias de tortura, desapariciones forzadas en dictaduras de Argentina o Chile, la comunidad internacional no actuó de forma eficaz para detenerlas en el momento oportuno. Esto en sí mismo demuestra que en la práctica la soberanía y los intereses políticos continuaron teniendo más peso que la protección internacional de los derechos humanos. Para complementar esta idea, también podríamos mencionar, me parece que a Kenneth Waltz, quien explicaba que el sistema internacional es anárquico, es decir, no existe una autoridad superior capaz de obligar a todos los estados a actuar de manera ética uniforme, es decir, no existe como un gobierno mundial, digamos, ¿no? Entonces, por eso incluso cuando existen normas internacionales de derechos humanos, los estados suelen actuar según conveniencia política. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, contemporáneo de esta contradicción fue la intervención en Libia en 2011. La comunidad internacional básicamente justificó intereses, no, justificó su actuación bajo argumentos humanitarios, pero muchos críticos sostienen que también existían intereses geopolíticos y también estratégicos. Mientras tanto, en otros conflictos con violaciones similares, no hubo una intervención internacional y esto evidencia que las doctrinas basadas en derechos humanos pueden terminar aplicándose de manera selectiva también dependiendo de los intereses de las potencias. Esta doctrina a partir de una postura defensora. Aunque la doctrina Roldós tuvo limitaciones prácticas, reducirla a una propuesta utópica sería injusto. La doctrina fue innovadora porque cuestionó una visión absoluta de soberanía estatal. Y no solo eso, sino que también propuso que los derechos humanos debían convertirse en una preocupación legítima de la comunidad internacional. Esto fue especialmente importante en América Latina, o sea, una región que se caracterizó por, históricamente, por dictaduras y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Además, teorías constructivistas como las de Alexander Wendt sostienen que las normas internacionales cambian progresivamente gracias a, a nuestras ideas, a nuestros valores y también impulsados eh, por lo que hoy conocemos como actores políticos. La doctrina Roldós ayudó precisamente a introducir una nueva visión ética dentro de las relaciones internacionales latinoamericanas. Incluso actualmente encontramos principios similares en la doctrina Responsabilidad de Proteger, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 2005. Esta doctrina genuinamente sostiene que cuando un Estado no protege a su población frente a genocidios o crímenes de lesa humanidad, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar. También podemos decir que muchas normas internacionales actuales comenzaron siendo consideradas poco realistas, ¿no? Eran ideas que no tenían
tal vez no estaban muy asentadas en una realidad. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial surgieron ciertos mecanismos internacionales que antes parecían imposibles, como por ejemplo los tribunales internacionales o acuerdos globales de derechos humanos. Y en ese sentido, la importancia histórica de la doctrina Roldós no necesariamente radica en haber transformado de una manera muy inmediata el sistema internacional, sino en haber abierto un nuevo debate jurídico y ético desde América Latina. Y otros principios, por ejemplo, similares, continúan apareciendo en discusiones actuales sobre crisis humanitarias, como por ejemplo es el caso de Venezuela, donde distintos gobiernos sostuvieron que la situación humanitaria no debía considerarse únicamente un asunto interno. Y esto demuestra básicamente que el debate impulsado por Roldós sigue vivo y está presente y lo tenemos todos los días. Em, entonces pasamos a una ronda de réplicas y contrarréplicas. La primera pregunta sería, ¿no creen que las intervenciones humanitarias terminan dependiendo de intereses políticos de las potencias, creando y a su vez potenciando de alguna forma las asimetrías que existen dentro del poder de la geopolítica? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. En realidad, creo que hoy en día todo este principio, ¿no es cierto?, de que los estados todos son iguales y demás, es algo muy, muy utópico que no se encuentra, digamos, es algo formal, más no material. Y creo que eso es algo que también influye muchísimo en cómo va funcionando todo el tema de la ayuda humanitaria. Finalmente es algo interesante porque la ayuda humanitaria hoy en día ya no está financiada tanto porque ya no les interesa a las potencias. Y en realidad es una estadística que vi el otro día que me pareció súper interesante, donde dicen que los gringos compraron más millones de dólares en caramelos en Halloween que de lo que se dio en ayuda humanitaria para problemas de verdad. Entonces estamos gastando básicamente más en caramelos que en ayudar a la humanidad y creo que eso también va mucho por intereses, porque mientras más reprimido tal vez tengas a otros países, aumenta tu poder. Yo creo que una de las representaciones más grandes que vimos de esto no fue hace mucho y fue en el tema de Palestina e Israel, cuando trataron de llegar la ayuda humanitaria y simplemente no hubo poder humano de que llegue a Gaza. Entonces, sí, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo, Ale, es algo muy utópico y siento que nos estamos aferrando a una idea que simplemente no va acorde a nuestra realidad y a nuestras necesidades. Bien es una idea que suena perfecta, creo que a eso lo como referenciamos con lo utópico. Sin embargo, siento que estamos enfocados en las cosas incorrectas y es bastante triste ver cómo se está transformando estos conceptos en algo que no tiene nada que ver. Pero sí, justo con lo que mencionabas me acordé el caso de Gaza y Israel. Ok, entonces ahora pasemos a preguntas de la contraparte. Sí, vale, yo tengo una pregunta para ti y tal vez, Ale, también tú quieras aportar algo, pero me nace esta pregunta y es si actualmente existen mecanismos internacionales como la responsabilidad de proteger para intervenir frente a graves violaciones de derechos humanos. ¿No demuestra esto que la doctrina de Roldós fue una propuesta adelantada a su tiempo más que una idea utópica? Ok, entonces respondiendo a esta pregunta, la verdad yo creería que el umbral jurídico que se tiene al menos dentro del derecho internacional es bastante alto. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien la doctrina Roldós plantea esta forma de intervenciones, es muy limitada. Entonces, como derecho internacional siempre se prioriza de alguna manera la soberanía, no solamente como parte del ordenamiento jurídico, ya sea consuetudinario del derecho internacional, sino también como un elemento constitutivo del Estado. O sea, si bien tenemos cuatro elementos constitutivos, que serían la soberanía, población, territorio y gobierno, la soberanía es uno de los más controvertidos dentro de todo el tema del intervencionismo. Entonces, de alguna forma, sigue siendo muy limitada. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros irrespetamos de alguna manera esta soberanía, también estamos irrespetando varios tratados, varios acuerdos, principalmente el de Westfalia de 1648, en el que vemos claramente
donde se le da este tipo de autonomía y de capacidad facultativa de autorregularse y autonormarse a los estados. Por ende, podemos ver que al final del día, si bien está en papel, no se puede hacer realmente ninguna intervención que no esté justificada dentro de todo el ámbito jurídico internacional. Y con esa pregunta creo que ya podemos ir cerrando todo el tema. Yo creo que como conclusión llegamos a que la doctrina Rol 2 sí sigue siendo relevante porque enfrenta estos dos principios fundamentales del derecho internacional, que es la soberanía estatal por un lado y también la protección internacional de los derechos humanos. La postura crítica sostiene que fue una propuesta un poco idealista y también difícil de aplicar en un sistema internacional que está dominado por el poder y por los intereses del poder. Y por otro lado, la otra postura considera que fue una contribución visionaria de América Latina, ya que se anticipó un poco a los debates actuales sobre la responsabilidad internacional y todo el tema de derechos humanos. Entonces, yo creo que un poco más allá de sus limitaciones, la doctrina Roldós sí deja un aporte importante al cuestionar la idea de que las violaciones de derechos humanos son exclusivamente asuntos internos del Estado. Así que muchas gracias por sus aportes y gracias por acompañarnos en este podcast.